Bueno, Chango, un enorme placer, después de algún tiempo poder tenerte acá en Entrevista Social Club. Yo estoy súper contento de estar acá. Además, una manera de estar conectado con la gente de Córdoba, que es donde de alguna manera, bueno, mucha gente lo sabe, pero mucha gente no, que realmente empecé a mostrarme al país desde la provincia de Córdoba. Así que es una provincia muy significativa en mis inicios. Cosquín. Una doble pregunta, ¿cómo fue aquel viaje iniciático que hiciste desde el norte? ¿Cómo es hoy tu vida después de ya más de 20 años me decís que vivís por acá? Mi viaje de Misiones a Buenos Aires. Yo terminé la escuela secundaria en el año 86 y en el año 87 cursé un año en la Universidad de Misiones en Humanidades. Empecé a cursar Antropología Social. También me anoté en una escuela de música, entonces cursaba la carrera de Antropología y estudiaba piano y teoría y solfeo y todo lo demás con unos maestros en la Escuela de Música de Posadas. Pero yo sabía que era un año de transición para mí, tanto en el estudio de la música ahí como el de la antropología. No tenía ningún interés de volverme un antropólogo, sino solamente de ampliar mi conocimiento, no sé, es como moverme en otro. No digo, bueno, voy a ser músico, no voy a estudiar nada, solamente música, no, es como que quería abrir algo de mi hábito y de mi interés, y que después, hoy en día yo conservo el hábito de la lectura, por ejemplo, de hace años de universidad. Pero en el medio de esa transición, la verdad es que yo sabía que me tenía que ir, sabía que me tenía que mover y lo hacía. En esa época te tomabas el Gran Capitán, bajabas acá cerca, te bajabas en Federico Lacroze y lo hacía todo el tiempo, en especial en el 88, un año después de la universidad. Es como que, porque a fines del 87 surgió un viaje y ese viaje fue muy disparador y conocí un maestro de música que tocaba el piano en una orquesta de tango y me dijo, usted tiene que venir a Buenos Aires, tiene que venir a estudiar, no pierdas más tiempo en Misiones. Y entonces el 88 fue empezar a venir, a encontrarme con este maestro de piano y como de alguna manera era como mi lazo que me traía aquí y era toda una aventura. Si yo miro para atrás, es como uno se pone a pensar y digo, no, las cosas que uno ha hecho, es una cosa como una aventura realmente, una aventura. No existía el celular, no existía el mensaje de texto. ¿Cuánto tardaba de allá hasta acá el Gran Capitán? No sé, 20 horas tardaba el Gran Capitán. El Gran Capitán. Y viajabas en turista con la luz prendida todo el día y llegabas con un olor a pollo, mate, mandarina. Saldrías, no sé, como a las 6 de la tarde, pasaba por Apóstoles y llegabas acá a 2, 3 de la tarde, con suerte. Pero no existía eso de que yo llegaba y decía, papá, estoy bien. Pasaban una semana entera, hasta que encontrabas un teléfono público, ponías una fichita y dejabas un mensaje de que estaba bien. O sea, como un montón de cosas que si yo miro y pongo en foco, digo, wow, era como lanzarse sin red. ¿Cuándo fue que te empezaste a enamorar de esos bichitos que te han acompañado toda la vida? ¿Del acordeón? No, de la niñez, de niño. Porque yo, cuando era niño, había un cumpleaños y había un acordeón. Había un casamiento, había un acordeón.
había una kermés, había un acordeón. Había un baile y había un acordeón. Siempre la música en vivo estaba tocada por muchos instrumentos, pero siempre por un acordeón. Entonces, o en el patio de una casa, o en un club, o en una escuela, siempre había un acordeón. Entonces, como que mis primeras impresiones de la música en vivo eran a través de un acordeón. Y es como, para mí me generaba una cierta fascinación, porque no es solamente el sonido del acordeón, la música tocada en el acordeón, sino los colores, el nácar, los brillos, el olor, no sé. Es como un niño de, no sé, 8 o 9 años que vea por primera vez un iPad y empieza a girar y vea que toca y eso dispara un montón de cosas. Bueno, de alguna manera me generaba esa atracción a mí. Los colores que tenía. Digo el olor porque los acordeones antes no se guardaban dentro de los estuches, sino que tenían naftalina, ¿no? Adentro de los roperos. Por lo menos yo iba a la casa de un tío y había un acordeón adentro del ropero. Y sin estuche, y todas tenían como olor a naftalina. Bueno, desde esa época yo ya quería tocar el acordeón y siempre quise tocar el acordeón y siempre quise tocar la música que toco en el acordeón. O sea, siempre quise tocar lo que se llama el chamamé o la música regional. Siempre estuve como profundamente atraído de eso. Nunca dudé en el gusto y en mi conexión con ese instrumento. ¿Sentiste alguna vez que hay, no sé si por parte de la academia, pero por algunos sectores sí, una mirada un poco peyorativa del instrumento? Sí, cuando yo empecé a tocar el acordeón, siempre me acuerdo, no tanto en Misiones, pero sí cuando empecé a venir a Buenos Aires. Claro. Cuando empecé acá y empezaban las entrevistas en la radio y toda la manera, ¿por qué tocar acordeón? Como que alguien joven tendría que estar como interesado en tocar otro tipo de instrumento, como que el acordeón siempre estuvo asociado como al abuelo, a la tarantela, a la mesa, a la sobremesa de un domingo. Nunca estuvo pensado como un instrumento que lo podría tocar un joven. Siempre estuvo asociado al instrumento de viejos y de grandes. Entonces, pero siempre comprendí de que es una pregunta que tiene como raíz una profunda ignorancia, porque la música argentina es una música absolutamente viva, la música popular, y la vida depende de una ininterrumpida transmisión oral, o sea, de padres a hijos, de vecinos a vecinos, de tíos a sobrinos. O sea, ese niño siempre aprendió de un grande y esa transmisión nunca se interrumpió, y por eso la música popular, folclórica, siempre está tan viva y tan vigente. Entonces, yo no estaba tocando un instrumento de un museo, estaba tocando un instrumento que estaba absolutamente cotidiano y que rodeó mi infancia de una manera muy natural y muy espontánea. Entonces, pero bueno, también los estereotipos del chamamé, siempre hubo como cristalizado un estereotipo, cómo sería el típico chamamecero. Y cuando yo empecé a tocar, era como, bueno, la imagen no es la imagen de un típico chamamecero, como de pelo largo, música alegre. Claro, o rubio y todo eso, pero vos viajás por Misiones y es o todo el litoral o muchas provincias del litoral que tienen una gran cantidad de inmigrantes. Todos somos nietos o hijos de inmigrantes, entonces son imágenes totalmente naturales y espontáneas de la zona. Sí, Chango, en general, ¿no? Uno cree que las discriminaciones tienen que ver con la ignorancia. Por eso me parece que fue tan interesante todavía, porque me dijiste que lo seguís haciendo, ese laburo de andar recuperando las tradiciones orales, que así se recupera la música popular, ir a Paraguay, ir a Brasil, ir a los distintos lugares en Argentina, ¿no? Porque por ahí el rock y el pop se lo comen todo, pero vale la pena ir a poner el oído en otros lugares, ¿no? Se lo come en términos de comunicación. En términos de lo que circula en los medios de comunicación. Sí, el sistema hace que prepondere eso. Pero la verdad es que lo que circula en las casas, circulan otras cosas. ¿Con también, qué te encontraste? Otros contenidos. Pero me quedé en esto de que la profunda ignorancia y el profundo desconocimiento
de la Argentina, de su historia, de su diversidad, de los elementos que circulan, y uno ve lo otro y lo siente como muy distinto, y las pocas herramientas que tenemos en conocer al otro y darnos cuenta que el otro tiene muchos puntos en común conmigo. Y a mí en ese sentido me ha ayudado a hacer Pequeños Universos. Pero antes de hacer Pequeños Universos yo ya había viajado por toda la Argentina, había caminado por toda la Argentina y sabía tocando, y sabía que estaba y sabía que eso sucedía. Cuando surgió la propuesta de hacer un programa como Pequeños Universos, dije, bueno, buenísimo. Ahora tengo la oportunidad no solamente de pasar así como rápido, como lo hacía cuando estaba girando y tocando, sino de poder detenerme en esos lugares y saborear cada una de esas situaciones. Y a lo largo de 65 capítulos que hicimos de Pequeños Universos, me he quedado, hay provincias en las cuales me he quedado entre 3 o 4 veces, he visitado y me detuve a diferentes tipos de situaciones. No sé, Santiago del Estero, Corrientes, son provincias que visité muchas veces porque había muchas cosas por contar, muchas cosas muy diferentes y muy lindas. Y de alguna manera termina siendo una herramienta de comunicación en donde uno a partir de la música ve un montón de otras cosas que hacen a nosotros como sociedad, como país, como comunidad. Está bueno sacarle un poco esa palabra a la música de solamente entretenimiento. Hay que ver la música y el arte como una herramienta de construcción, una herramienta de conocimiento de la comunidad, y en donde se expresan un montón de elementos en ese lenguaje sonoro, poético, de danzas, de coreografías, y en donde convergen muchas disciplinas. Vos me decías recién que no sos un hombre de la televisión. No. Pero ¿cuáles fueron las repercusiones? Porque la televisión tiene por ahí la mala suerte de que se utiliza para fines que no son muy constructivos, que tienen que ver con el escándalo, con el show, pero es una herramienta maravillosa, se puede difundir y se puede construir de una manera muy extraordinaria. No sé cuáles fueron los rebotes, las repercusiones que te produjo hacer Pequeños Universos, las devoluciones en la calle, sí, en el interior. Muchos rebotes, porque uno pensaba, en realidad yo no tenía ningún interés en hacer el programa. Lo que a mí me convenció a hacer el programa es ver el canal Encuentro en sus inicios, porque yo, digamos que estoy desde que arrancó el canal Encuentro como proyecto, y todavía no estaba al aire el canal cuando me empezaron a mostrar como los avances de cómo iba a ser ese canal. Y cuando yo miré dije, wow, yo quiero formar parte de esto. Esto es una cosa que nunca pensé que iba a llegar a ver en la Argentina. No es la tele que yo conozco. Claro, entonces eso fue como el primer disparador de poder comprometerme y tratar de hacer el programa. Y lo segundo es, cuando empecé a hacer el programa, creía de que iba solamente llegar a un sector, a una pequeña élite nada más, el programa, y el programa me sorprendió porque llegó a muchísima gente, y la gente más diversa y más amplia que te podrías imaginar, y a mí eso fue una grata sorpresa. No sé, algunas veces cuando me tomaba un colectivo urbano, de golpe me encontraba con el chofer del colectivo que veía y decía, qué buen programa, o un plomero, o un portero de edificio, o el verdulero de la esquina. No solamente tus pares o la gente de la música o del arte, que por lo general siempre están buscando programas específicos y culturales, sino que me había encontrado con que la gente lo había asimilado y agradecido poder acceder a esa diversidad de contenidos en un espacio como ese, y entre esos contenidos aparece Pequeños Universos y mi manera de hacer. Entonces, como que desde Pequeños Universos muchísima gente es como que me conoció primero como conductor y sin conocer mi música, y mucha gente que conocía mi música vio que mi manera de hacer el programa era una manera muy parecida a la de hacer mi música, pero sí amplió mucho la gente y las devoluciones de la gente de respeto y de consideración
de mucha amabilidad. A veces descubrimos que lo que nos une es más fuerte que lo que nos diferencia.